Imagina esto, estás bajo el sol, emocionado con tu nuevo tractor. Prendes el motor y en vez del rugido feroz que esperabas, suena como un gato asmático al borde del colapso. Das la primera vuelta, y la dirección es un chiste, girar el volante se siente como intentar mover un tanque con los dientes. Pero tú sigues optimista, hasta que, ¡pum!, la transmisión se rinde más rápido que un político bajo presión. Ahora estás varado en el campo, sudando y preguntándote si fue más inteligente el vecino que sigue usando bueyes. En este video, vamos a hablar de esos tractores que han sido la pesadilla de los agricultores, tanto en Estados Unidos como en India, y de paso, exploraremos las rarezas más ridículas del mundo tractoril. Desde modelos que fallan antes de terminar su primer tanque de diésel hasta diseños tan absurdos que parecen bromas de mal gusto. Prepárate para una mezcla de frustración, datos curiosos, y un toque de humor negro, porque si vamos a reírnos de algo, que sea de los errores mecánicos que nunca deberías comprar. Comprar un tractor puede parecer tan emocionante como comprar un carro deportivo para un amante de los motores, pero cuidado. No quieres que tu nueva máquina termine siendo más problemática que tu suegra en Navidad. Hoy en Auto Diesel Hub vamos a hablar de esos tractores que parecen estar hechos para probar tu paciencia más que para trabajar. Sí, esos que prometen ser el próximo Ferrari del campo, pero terminan más bien como un carrito de golf en una pista de carreras. Hablemos de esos modelos que, sinceramente, habrían sido mejor idea dejarlos en la mesa de diseño y, tal vez ahorrarle un dolor de cabeza a las personas. Comencemos con el John Deere 1023 y 1025R, modelos compactos que muchos pensaron que serían la solución ideal para tareas ligeras. Pero, sorpresa, estos pequeñines decidieron hacer su propio espectáculo en el campo. Resulta que tuvieron problemas serios con la dirección, lo que llevó a John Deere a emitir un retiro del mercado. Sí, imagina estar en medio de un terreno irregular y que, de repente, la dirección decida hacer lo que le venga en gana. ¿Por qué ocurre esto? Se descubrió que las piezas de la dirección no estaban alineadas correctamente, lo que causaba pérdida de control. Además, los propietarios reportaron problemas con el sistema hidráulico, que a veces parece más perezoso que adolescente el domingo por la mañana. Y no termina ahí. La caja de cambios puede volverse un poco quisquillosa en temperaturas frías, haciendo que cambiar de marcha sea una verdadera odisea. Un dato curioso. John Deere empezó como una compañía que fabricaba arados de acero. ¿Quién diría que siglos después sus tractores pequeños harían arar la paciencia de sus dueños? Ahora, pasemos a hablar del Kubota L4701, un modelo que parece haber tomado el camino de más barato, pero no tan bueno. En teoría, es ideal para trabajos medianos, pero en la práctica, se ha convertido en el rey de los dolores de cabeza. Este tractor sufre de problemas crónicos con la bomba de combustible, que falla más que el internet de tu vecino. Y si eso no fuera suficiente, el motor parece tener voluntad propia, decidiendo no arrancar en los momentos menos oportunos. A esto se le suman problemas con el embrague, que a veces se niega a funcionar, y una transmisión que cambia de marchas como si fuera una caja de chocolates. Nunca sabes qué te va a tocar. ¿Y la dirección? Bueno, digamos que es tan imprecisa como un novato aprendiendo a manejar. Aunque parezca increíble, Kubota fue pionera en la creación de motores eficientes y compactos, pero parece que en este caso se olvidaron de revisar el manual. Seguimos con el Mahindra 2638, un tractor robusto que te hace pensar que es indestructible, hasta que lo pones a prueba. Este modelo ha recibido duras críticas por problemas recurrentes en el sistema hidráulico y la transmisión. Imagina estar en medio de una tarea importante y que el sistema hidráulico decida tomarse un descanso. Sí, es tan frustrante como suena. Y si creías que el soporte técnico de Mahindra iba a salvarte el día, te tengo malas noticias. Los usuarios han reportado que el servicio postventa es más bien escaso, lo que hace que resolver estos problemas sea casi una misión imposible.
Lo curioso aquí es que Mahindra es el mayor fabricante de tractores en volumen en todo el mundo, pero parece que con este modelo se les pasó el detalle de la calidad. A veces, más grande no significa mejor, ¿no? Siguiendo con nuestra lista, el New Holland Boomer 8N es otro ejemplo de un tractor que, aunque tiene un diseño vintage y encantador, su funcionamiento es más temperamental que un gato. Los problemas eléctricos son la pesadilla de los dueños de este modelo, con luces que parpadean como si estuvieran en una discoteca y baterías que se agotan sin razón aparente. ¿Y las piezas de repuesto? Más difíciles de encontrar que un trébol de 4 hojas. Este modelo parece haber sido más una pieza de colección que una máquina de trabajo, lo que deja a muchos usuarios con una sensación agridulce. Y aquí viene el dato curioso. New Holland originalmente se enfocaba en la fabricación de herramientas agrícolas pequeñas, como segadoras, y aunque su línea de tractores ha crecido mucho, parece que aún hay margen para mejorar en algunas áreas. Pasemos ahora al LSMT 125, uno de esos tractores compactos que parecen perfectos para pequeños trabajos de jardinería o mantenimiento de terrenos pequeños. Pero cuando lo sometes a un poco más de presión, la dirección y el sistema hidráulico empiezan a mostrar signos de agotamiento. Y rápido. Este modelo ha dejado a muchos usuarios frustrados al no poder manejar tareas que, en teoría, debería hacer sin problema. LS es una marca que ha crecido rápidamente, pero parece que en algunos modelos como el MT125, aún tienen trabajo por hacer para alcanzar la fiabilidad que sus competidores ofrecen. Un dato interesante, Alas Tractors es parte de LG Corporation, sí, la misma que fabrica tus electrodomésticos y teléfonos. Pero en el mundo de los tractores, parece que aún tienen un largo camino por recorrer. Y si todo esto no te ha convencido aún de investigar bien antes de comprar un tractor, déjame decirte una cosa más. Comprar un tractor no es solo cuestión de dinero, es una inversión en tu productividad y en tu tranquilidad mental. Por eso, en Auto Diesel Hub estamos aquí para darte toda la información que necesitas. No olvides que los concesionarios son tus mejores amigos. Ahí puedes probar los equipos y hacer todas las preguntas necesarias antes de dar el gran paso. Así que, la próxima vez que pienses en comprar uno de estos modelos, haz tu tarea primero. Y hablando de hacer tareas, si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos un comentario diciéndonos desde qué país nos ves. Queremos conocer a nuestra audiencia y adaptar nuestro contenido a tus necesidades, porque tu opinión es lo que hace que este canal siga creciendo. Ahora, volvamos a los Kubota B3350. ¡Ay! Este modelo ha sido un dolor de cabeza para muchos usuarios. El principal problema radica en su sistema de regeneración de diésel. ¿Qué significa esto? Pues que el tractor se apaga inesperadamente porque el filtro de diésel se satura y necesita limpiarse. Y no es un proceso rápido. A veces tienes que conducir el tractor durante 20 minutos a toda velocidad solo para que el sistema se limpie. ¿Te imaginas lo frustrante que es eso? Además, si no lo usas durante una semana, prepárate para problemas al arrancar. Las bujías y la batería parecen tener una vida útil más corta de lo esperado. Y lo más molesto es que, aunque Kubota ha intentado resolver estos problemas, parece que no han logrado dar con la solución adecuada. Un verdadero quebradero de cabeza para los propietarios. Finalmente, el Kubota BH92 Backhoe. Este modelo, diseñado para tareas pesadas de excavación, ha sido criticado por tener un diseño defectuoso en los tensores de resorte, lo que ha provocado accidentes serios. Imagina que una pieza salga volando y te golpee en la cara. Sí, eso ha pasado, y no es algo que quieras experimentar. Además, tiene fugas hidráulicas con frecuencia, lo que no solo es un riesgo, sino que aumenta los costos de mantenimiento. Así que si estás buscando una retroexcavadora confiable, mejor mira hacia otro lado. En conclusión, no se trata solo de comprar cualquier tractor.
Se trata de elegir uno que se ajuste a tus necesidades, que sea confiable y, sobre todo, que no te haga perder tiempo y dinero en reparaciones constantes. Aquí en Auto Diesel Hub, te damos toda la información que necesitas para tomar la mejor decisión. Así que no olvides suscribirte, darle like a este video y compartirlo con tus amigos. Y por favor, déjanos un comentario contándonos tu peor experiencia con un tractor. Queremos saberlo todo. Aquí vamos a entrar directamente al tema. Los peores tractores que han salido al mercado en India entre 2022 y 2024. Vamos a analizar por qué estos modelos han sido decepcionantes para los agricultores, qué fallos han presentado y cómo evitar cometer un error costoso al comprar uno de estos tractores. La compra de un tractor es una inversión muy grande, y tomar una mala decisión puede tener consecuencias graves para tu producción y tus finanzas. Así que prepárate para una revisión a fondo, llena de detalles y con un toque de humor, para que esta información te quede clara y entretenida. Comenzamos con el Mahindra Yuvo 475D, que prometía ser la joya de la corona para muchos agricultores cuando fue lanzado en 2022. Este tractor generó muchas expectativas, pero las críticas no tardaron en llegar. Los agricultores esperaban una máquina de alto rendimiento que pudiera hacer frente a largas jornadas de trabajo, pero lo que obtuvieron fue un tractor lleno de problemas mecánicos. Uno de los mayores inconvenientes fue el desgaste prematuro de los frenos. Imagina estar trabajando largas horas, confiando en que tu tractor responderá a tiempo, y de repente, los frenos no funcionan como deberían. Los problemas eléctricos también han sido una constante en este modelo, y muchos usuarios reportaron que la batería se descarga más rápido de lo esperado, lo que lleva a tener que realizar reparaciones innecesarias. Además, algo tan simple como encontrar piezas de repuesto se ha convertido en un dolor de cabeza para muchos propietarios, lo que agrava aún más la situación. Aunque Mahindra es una de las marcas más populares en India, y se asocia generalmente con fiabilidad, este modelo en particular ha sido una de sus ovejas negras. Otro tractor que ha dado mucho de qué hablar es el Swaraj 744 XT, que salió a finales de 2022. Este modelo fue diseñado para ser una bestia en terrenos difíciles, pero rápidamente los usuarios comenzaron a notar su consumo elevado de combustible. En un mercado tan competitivo como el agrícola, la eficiencia es clave, y un tractor que consume más de lo que debería es un gran problema. Además, muchos usuarios se quejaron de que el motor tiende a sobrecalentarse, lo que puede derivar en fallos más graves si no se controla a tiempo. En medio de una cosecha, lo último que quieres es que tu máquina te deje tirado en mitad del trabajo. La falta de actualizaciones efectivas y soluciones rápidas por parte del fabricante ha sido otro punto negativo. Swaraj intentó solucionar algunos de estos problemas con actualizaciones de software, pero parece que no ha sido suficiente para mejorar la experiencia de los usuarios. Ahora hablemos del Eicher 242, que se presentó como un tractor pequeño pero capaz de grandes cosas. Este modelo, sin embargo, ha demostrado que no todo lo que parece poderoso en el papel funciona igual en el campo. La falta de potencia y el bajo rendimiento en terrenos inclinados han sido problemas que han dejado a muchos agricultores frustrados. Además, los frenos no han demostrado ser tan eficientes como deberían, y la falta de respuesta rápida del servicio postventa ha hecho que cualquier reparación se convierta en una larga espera. Aunque Eicher ha sido una marca confiable en otros modelos, el 242 Hectare ha sido uno de los que más críticas ha recibido en los últimos años. Luego tenemos el Sonalika D745-3, un tractor que prometía competir con los grandes nombres del mercado, pero que rápidamente demostró ser un fracaso en varios aspectos. La caja de cambios es uno de los problemas más reportados, ya que tiende a trabarse, lo que hace que operar el tractor sea una experiencia frustrante y, en algunos casos, hasta peligrosa. Además, la suspensión y los neumáticos muestran un desgaste mucho más rápido de lo esperado, lo que significa que tendrás que reemplazarlos antes de tiempo. Y no olvidemos la dificultad para conseguir piezas de repuesto, lo que agrava aún más la experiencia.
A pesar de estos problemas, Sonalica ha lanzado versiones mejoradas de otros modelos, aunque este sigue siendo uno de los más criticados. Finalmente, llegamos al PowerTrack Euro 60, un tractor que fue lanzado en 2023 con la promesa de ser robusto y eficiente. Al principio, parecía ser una buena opción para los agricultores, pero después de un tiempo de uso, comenzaron a aparecer problemas serios. La durabilidad de las partes mecánicas ha sido una de las quejas principales, ya que los componentes comienzan a fallar después de solo un año de uso intenso. Además, el sistema hidráulico no siempre responde como se espera, lo que hace que trabajar con ciertos implementos agrícolas sea una tarea complicada. Y por si fuera poco, el nivel de vibración que genera este tractor durante su operación hace que trabajar con él durante largas jornadas sea incómodo y agotador. A pesar de los problemas, el PowerTrack Euro 60 sigue siendo popular entre quienes buscan una opción económica, aunque definitivamente es un modelo que debes analizar con cautela antes de comprarlo. Consejos para comprar tractores. Comprar un tractor no es algo que se deba hacer a la ligera, y aquí te dejamos algunos consejos clave para que tomes la mejor decisión. Define tus necesidades. No compres un tractor solo porque está en oferta o porque es popular. Considera el tipo de trabajo que vas a realizar, el tamaño de tu terreno y las condiciones en las que lo usarás. Un tractor que funciona bien en terrenos planos podría no ser adecuado para terrenos inclinados o con obstáculos. Prueba antes de comprar. Siempre es buena idea probar el tractor antes de hacer la compra definitiva. Así te aseguras de que te sientes cómodo manejándolo y de que cumple con tus expectativas en cuanto a potencia y maniobrabilidad. Busca opiniones. Habla con otros agricultores que tengan experiencia con los modelos que estás considerando. Ellos te darán una idea más realista de lo que puedes esperar de cada máquina. Servicio postventa y repuestos. Asegúrate de que el fabricante ofrezca un buen servicio postventa y que las piezas de repuesto sean fáciles de conseguir. No querrás quedarte sin tractor durante semanas por no poder encontrar una pieza en tu área. Si te está gustando este video y quieres aprender aún más sobre el mundo de los tractores, no te puedes perder el resto de los videos que tenemos en el canal. Aquí en Auto Diesel Hub, hemos hecho una selección completa de contenido donde hablamos de los mejores tractores del mercado, sus características, las llantas más resistentes para todo tipo de terreno, e incluso hemos hecho comparativas de los peores tractores que no querrás comprar. Si estás buscando saber qué tractor se adapta mejor a tus necesidades o cuáles evitar, te recomiendo que te des una vuelta por nuestra lista de reproducción dedicada a maquinaria agrícola. Así que, no lo dudes, explora el canal y sumérgete en todo lo que necesitas saber para dominar el campo con el mejor equipo. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros análisis y consejos. Ahí lo tienen, los peores tractores de India entre 2022 y 2024. Comprar un tractor es una decisión importante, y estos ejemplos muestran por qué es fundamental hacer una investigación exhaustiva antes de decidir. Algunos de estos modelos pueden parecer una buena opción a primera vista, pero cuando se trata de fiabilidad, eficiencia y comodidad, muchos han quedado por debajo de lo esperado. Si esta información te ha sido útil, dale like a este video, compártelo con otros que puedan estar en el proceso de comprar un tractor, y no olvides suscribirte al canal para más contenido útil y entretenido. Si estás pensando en invertir en un tractor, aquí tienes un resumen de modelos recientes que, aunque parecen prometedores, han dejado un poco que desear en cuanto a fiabilidad. Vamos a conocerlos y a desgranar cada detalle que los usuarios han comentado. Así que, antes de que tomes una decisión final, presta atención porque estos 5 modelos podrían no ser lo que esperas. Comenta desde donde nos ves y comparte tus experiencias. Queremos saberlo todo, especialmente si tú mismo has lidiado con uno de estos tractores. Empecemos con el Kioti CK3510, un tractor compacto que parecía ser la opción ideal para tareas agrícolas pequeñas y medianas, pero que ha dejado mucho que desear. Este modelo tiene un motor diésel de 3 cilindros y 35 caballos de fuerza, una potencia que debería ofrecer un rendimiento estable para las tareas que promete cubrir.
Ahora bien, en teoría, esta combinación de potencia y tamaño compacto debería permitir un trabajo eficiente en terrenos más reducidos. Pero en la práctica, el CK3510 ha mostrado problemas serios, especialmente con su sistema hidráulico. Para quienes no están familiarizados, el sistema hidráulico es fundamental en un tractor, ya que es lo que permite operar los implementos y dar movilidad a varias de sus funciones clave. En el CK3510, las fugas de aceite hidráulico han sido uno de los problemas más comunes y, francamente, desesperantes. Usuarios reportan que las fugas aparecen de manera recurrente, y lo que parece ser una solución temporal muchas veces no es suficiente, ya que las fugas tienden a reaparecer en diferentes partes del sistema. Imagina estar en pleno trabajo y que, de repente, el tractor pierda potencia hidráulica debido a una fuga de aceite. Es un fallo que afecta directamente la productividad y, además, eleva los costos de mantenimiento. Otro problema notable en este modelo es la transmisión. La transmisión es manual, lo que en teoría debería proporcionar un control preciso del tractor en diferentes tipos de terreno. Sin embargo, la realidad para muchos usuarios ha sido que cambiar de marcha en el CK3510 es más complicado de lo que debería. Algunos describen el cambio de marchas como poco fluido y difícil de maniobrar, lo que hace que trabajar en terrenos irregulares o pendientes sea más desafiante de lo esperado. Este tipo de problemas de transmisión no solo resultan incómodos, sino que pueden ser un riesgo si el tractor se usa en pendientes o áreas donde el control es fundamental. Así que, si estás considerando este modelo, ten en cuenta que lo barato puede salir caro en este caso. Vamos con el Belarus 1025.4. Este tractor de 110 caballos de fuerza y 4 cilindros pareciera ser ideal para trabajos pesados, sobre todo por su diseño robusto y apariencia imponente. De hecho, la marca Belarus es conocida en Europa del Este por su maquinaria resistente. Pero este modelo, en particular, ha tenido varios problemas mecánicos que han hecho dudar a sus compradores. Uno de los puntos más problemáticos es su sistema eléctrico, que parece fallar sin previo aviso. Cuando el sistema eléctrico falla, puede afectar funciones esenciales como las luces y los controles del tractor, lo que representa no solo una molestia sino también un riesgo para quien lo maneja. Imagínate tener que detenerte cada tanto para revisar conexiones o sustituir componentes eléctricos. No es lo ideal para una máquina que debería ser tu aliada en trabajos largos y pesados. Y el motor no se queda atrás. A pesar de su potencia, el 1025.4 hectárea ha sido señalado por tener problemas de fiabilidad en el motor, especialmente en trabajos que demandan uso continuo. Algunos usuarios comentan que el motor necesita reparaciones frecuentes y, en el peor de los casos, el tractor tiene largos periodos de inactividad debido a estas fallas. Esto implica no solo un gasto extra en reparaciones, sino también una pérdida de tiempo que afecta la productividad en el campo. Si estás pensando en un tractor para trabajo pesado, este modelo puede no ser la mejor opción en cuanto a fiabilidad a largo plazo. Pasemos al YTOX 904, un tractor de 90 caballos de fuerza que parece ideal para labores de nivel medio en el campo, pero que, en realidad, ha presentado varios problemas. El sistema de enfriamiento en el 10904 es uno de sus puntos débiles. Muchos propietarios han reportado sobrecalentamiento, especialmente durante jornadas largas. Un sistema de enfriamiento efectivo es crucial en cualquier tractor, ya que permite que el motor funcione a la temperatura correcta y evita el desgaste prematuro. Sin embargo, en el caso del 10904, el sistema de enfriamiento parece tener dificultades para mantener la temperatura bajo control. Este problema es particularmente molesto para quienes trabajan en climas cálidos, donde el riesgo de sobrecalentamiento es aún mayor. Además, este modelo también ha tenido críticas en su transmisión. La transmisión en el 10904 no siempre responde como se espera, lo que afecta la capacidad de maniobra y hace que el tractor se sienta menos ágil en terrenos desafiantes. Un tractor con problemas de transmisión puede perder potencia y, en algunos casos, incluso fallar en momentos críticos, lo cual no solo reduce la eficiencia,
sino que pone en riesgo la seguridad del operador. Así que, aunque el YTOX 904 puede parecer una opción atractiva, estos problemas lo hacen una elección cuestionable si buscas una máquina para trabajos constantes y demandantes. Llegamos al Antonio Carraro TGF 9900, un tractor diseñado para trabajos específicos en terrenos difíciles como viñedos y huertos. Con 90 caballos de fuerza y un motor diésel de 4 cilindros, este tractor compacto y especializado parecía tener todo lo necesario para sobresalir en su categoría. Sin embargo, el TGF 9900 tiene un detalle que ha molestado a muchos usuarios. Su mantenimiento es más complicado de lo esperado, y la disponibilidad de repuestos puede ser un desafío. En algunos casos, los repuestos para este modelo no están fácilmente disponibles en todas las regiones, lo que significa que, si necesitas una reparación, podrías tener que esperar semanas para obtener las piezas necesarias. Además, los usuarios han comentado que el mantenimiento de este tractor es más complejo de lo que parece a simple vista. La estructura compacta, aunque perfecta para maniobrar en espacios reducidos, hace que algunas reparaciones sean difíciles de realizar sin ayuda especializada. Así que, si bien el Antonio Carraro TGF 9900 es un tractor que impresiona por su diseño y capacidad de adaptación en terrenos difíciles, los problemas de mantenimiento y repuestos pueden hacer que su uso sea menos práctico de lo esperado. En este recorrido por los tractores menos conocidos que, lamentablemente, han decepcionado en rendimiento, llegamos al Mahindra 4540, un tractor que, en papel, debería ser una opción robusta para tareas agrícolas ligeras, pero en la práctica ha dado más de un dolor de cabeza a sus dueños. Con 41 caballos de fuerza, este tractor está diseñado para pequeñas explotaciones o tareas de mantenimiento. Sin embargo, muchos usuarios han señalado problemas que afectan su fiabilidad y eficiencia, particularmente en el sistema de combustible y la transmisión, dos componentes clave para el rendimiento de cualquier tractor. Empecemos desglosando el sistema de combustible, que ha sido uno de los puntos más críticos para el Mahindra 4540. Este sistema está diseñado para optimizar el consumo y brindar una inyección de combustible eficiente al motor, pero aquí es donde comienzan los problemas. Usuarios reportan dificultades constantes con la inyección de combustible. Se describe como inconsistente y poco confiable, lo que puede provocar una pérdida de potencia notable. Para un tractor, perder potencia en pleno trabajo significa reducir drásticamente la productividad, ya que cada vez que el sistema de inyección falla, el tractor no puede responder con la fuerza que debería. Este problema en la inyección de combustible también impacta en el consumo. Cuando el motor no recibe el combustible de manera adecuada, el rendimiento por litro disminuye, resultando en más paradas para recargar, lo que se traduce en tiempo perdido y costos adicionales. Ahora, imagina que estás en medio de una labor en el campo y el motor empieza a toser y a perder fuerza. Esta es una situación bastante común con el Mahindra 4540, según los reportes de algunos usuarios. La pérdida de potencia no solo afecta la velocidad de trabajo, sino también la capacidad del tractor para moverse en terrenos difíciles. Es como si el tractor, de repente, necesitara una pausa, pero claro, el campo no espera. Este tipo de problemas en el sistema de inyección no solo implica pérdidas en términos de tiempo, sino también en términos de dinero, ya que un sistema de combustible que no funciona bien necesita mantenimiento frecuente y puede requerir reemplazo de componentes, elevando así los costos operativos de este modelo. Así que ahí lo tienes. 5 tractores de marcas menos conocidas que han generado decepciones en muchos de sus propietarios. Dale like si este video te fue útil, comenta desde donde nos ves y cuéntanos tu experiencia con algún tractor. Suscríbete para más contenido como este y comparte el video para que más personas sepan que deben evitar. En Auto Diesel Hub, estamos comprometidos en traerte la información real para que puedas tomar las mejores decisiones en el mundo del diésel. Con esto cerramos este viaje por los tractores que han desilusionado a agricultores en todo el mundo.
Desde motores que suenan como gatos asmáticos hasta transmisiones que se rinden antes de empezar, queda claro que no todo lo que tiene ruedas y un motor es una buena inversión. Ahora te toca a ti, comenta desde qué país nos estás viendo y cuéntanos si alguna vez te encontraste con una de estas máquinas problemáticas. Recuerda que tu like y compartir este video pueden ayudar a más personas a evitar estos desastres mecánicos. Copia el enlace y envíaselo a ese amigo que siempre está pensando en renovar su equipo, pero que podría terminar con un problema en lugar de una solución. Suscríbete a Auto Diesel Hub y acompáñanos en más aventuras por el fascinante y a veces frustrante mundo de los motores diésel. Aquí siempre encontrarás humor, datos curiosos y la información que necesitas para tomar mejores decisiones. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, no todos los tractores están hechos para conquistar el campo, pero todos pueden dejarnos una gran lección. Hasta la próxima.